Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Bienvenidos todos a nuestra celebración. La fiesta de la Santa Cruz se celebró por primera vez en el año 335 en Jerusalén. En el siglo VII pasa a Occidente para conmemorar el hallazgo de la cruz en el 628. En la actualidad, el motivo de la celebración se centra en el misterio de la Santa Cruz como lugar de la revelación del amor de Dios, que en la muerte de su Hijo manifiesta la salvación de los hombres. En esta cruz contemplamos el escándalo de la injusticia, del pecado, de la muerte. Iniciamos nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha resucitado de entre los muertos y nos ha redimido por medio de la cruz, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy celebramos la exaltación de la Santa Cruz. Esta es una fiesta muy importante dentro de nuestra iglesia. Cristo que nos purifica, Cristo que nos salva, Cristo que nos devuelve nuestra dignidad de hijos de Dios gracias a su muerte en la cruz. Es la cruz la que nosotros exaltamos justamente porque a través de ella llegamos a nuestra resurrección. Queridos hermanos, vamos a iniciar nuestra Eucaristía. Nos disponemos a celebrar esta Santa Misa reconociéndonos pecadores ante el Señor. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Oración. Dios nuestro, que has querido que tu Hijo unigénito sufriera el tormento de la cruz para salvar al género humano, concédenos que después de haber conocido este misterio en la tierra, podamos alcanzar en el cielo el premio de su redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Números. En el camino por el desierto, el pueblo perdió la paciencia y comenzó a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hicieron salir de Egipto para hacernos morir en el desierto? Aquí no hay pan ni agua, y ya estamos hartos de esta comida miserable. Entonces el Señor envió contra el pueblo unas serpientes abrasadoras que mordieron a la gente, y así murieron muchos israelitas. El pueblo acudió a Moisés y le dijo: hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Intercede delante del Señor para que aleje de nosotros esas serpientes. Moisés intercedió por el pueblo y el Señor le dijo: fabrica una serpiente abrasadora y colócala sobre un mástil, y todo el que haya sido mordido al mirarla quedará sanado. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un mástil. Y cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba hacia la serpiente de bronce y quedaba sano. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No olviden las proezas del Señor. No olviden las proezas del Señor. Pueblo mío, escucha mi enseñanza, presta atención a las palabras de mi boca. Yo voy a recitar un poema, a revelar enigmas del pasado. No olviden las proezas del Señor. Cuando los hacía morir o buscaban y se volvían a Él ansiosamente, recordaban que Dios era su roca y el Altísimo su libertador. No olviden las proezas del Señor. Pero lo elogiaban de labios para afuera y mentían con sus lenguas. Su corazón no era sincero con Él y no eran fieles a su alianza. No olviden las proezas del Señor. El Señor, que es compasivo, los perdonaba en lugar de exterminarlos. Una y otra vez reprimió su enojo y no dio rienda suelta a su furor. No olviden las proezas del Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo: nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. De la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que todos los que crean en Él tengan vida eterna. Sí, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué hermosa es esta lectura que hoy se nos presenta. Curuzu Ara lleva el 3 de mayo para nosotros, según la tradición de la Iglesia. Pero que la Iglesia en general esto lo celebra el 14 de septiembre. Pero del año de tradición de Paraguay, imbarete formal, y entonces celebramos hoy, 3 de mayo. Y fíjense la lectura, que es esencial y fundamental para que entendamos el camino de nuestra salvación. Para
Muchos dicen, esto es imposible de entender. San Pablo mismo lo decía, ¿verdad? Para los griegos era imposible. Ellos que estaban en la filosofía, ¿cómo puede ser que un Dios primero luego se encarnara y entrara dentro de nuestra historia? Que Dios sea tan cercano, que Dios se haga humano igual a nosotros, caminar con nosotros. Vea la famoso Sinjodos, ¿verdad? Camino juntos, el sínodo. Eso mismo es lo que Dios está haciendo con el hombre. El camino para que nosotros podamos imitar, saber, conocer que el camino de la salvación, el cumplimiento del plan de Dios se realiza a través de la lucha, del empeño, y aquí sí que entramos, queridos amigos, con la cruz. Upeala y Bonajina lleva entonces la ñamañamí, ya es chamí, ñandé, ñamañaron entonces ve curusú, da eiku ñamañá simplemente como un lugar de sufrimiento, a pesar de que en el año 800, más o menos antes de Cristo, los asirios habían inventado la cruz para matar a sus enemigos. O sea, era el peor suplicio que uno podía ver, podía entender, podía conocer con respecto a la cruz. Nuestras mismas expresiones, o lo que sea. Siempre entendemos que la cruz es lugar de sufrimiento. Mañana hoy lleva peñan de llano vino pecurusurejina y muchos otros santos que han pasado en la historia cristiana o manoa veí cruzureje. Pero ¿por qué? Porque justamente quisieron dar la vida, derramar hasta la última gota de la sangre, siendo mártires, es decir, testigos de esa fe, la fe en Jesucristo, la fe en Dios. Bueno, vea por una parte. Pero ñandeco angaraña mañana en este 3 de mayo es entendiendo lo que también San Agustín en un momento dice, feliz culpa, feliz pecado, que mereció tan grande Redentor, que pasando por la cruz nos ha devuelto la salvación. Entonces ya pillaba y te imaginas. Operare con la curusú yegua lleva, ñambo yeguapa. Pero eres la ñambo yeguapa, porque a través de la sangre, a través del martirio, testimonio, dice la mártir, la lleva griego. Entonces también nosotros llegamos a nuestra plena felicidad. Cada uno de nosotros, si queremos ser alguien en la vida, como siempre nos dicen, se llamando a la abuela mía, de mi hijo, lo consejo de ir algo a alguien en la vida, entonces, de allá, en Bapona, Restuyana, Releana, Reicuana, pero justamente para tener una propia personalidad. Allí. Porque si es simplemente mirar y querer entender todas las cosas, ¿verdad? Como regalitos que caen del cielo. Ya tengo a vegetar, me ya porque mi nepo baby, mi aishagua lleva, me hago ahí más vera. Sino que directamente porque aquí se le da nomás el hito, o en cualquier otro lugar, ¿verdad? Y ese es el peligro también que tantas veces encontramos en nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros nietos. Llame en baixo la yavaipá y después no entienden, no saben lo que significa la lucha, el empeño, el conseguir con el sudor de la frente, como nos dice la misma palabra de Dios. Así es que si yo que fuera este día la ñambo yeguano hina pecurusú, porque ñamañaya esa, peares indigatumo ahí la ñanguaje a la salvación. Peares indigatumo ahí la ñanguaje a lo esencial y fundamental que es la felicidad y la dignidad del hombre. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos nuestras intenciones y oraciones al Señor. A cada intención respondemos, renuévanos, Señor. Renuévanos, Señor. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Renuévanos, Señor. Por nuestra Iglesia, para que exprese
viva siempre con fuerza el mandato del amor con todos los hombres, oremos al Señor. Renuévanos, Señor. Por las autoridades de nuestro país, para que demuestren el amor hacia la gente y el país con acciones concretas de justicia social y de honestidad, oremos al Señor. Renuévanos, Señor. Por nuestros enfermos, para que todos podamos expresar el amor al prójimo con nuestra cercanía a los enfermos de nuestra comunidad, oremos al Señor. Renuévanos, Señor. Por todos nosotros, para que siempre estemos unidos a Jesucristo y llevemos a la práctica la enseñanza del amor, oremos al Señor. Renuévanos, Señor. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de pedirte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer nuestra Eucaristía, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Te pedimos, Señor, que este sacrificio ofrecido sobre la cruz para borrar los pecados del mundo nos purifique de todas nuestras culpas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque estableciste la salvación del género humano en el madero de la cruz, para que donde tuvo origen la muerte, allí resurgiera la vida. El que venció en un árbol fuera en un árbol vencido por Jesucristo, Señor nuestro. Por Él, los ángeles alaban tu grandeza, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades. En el cielo te aclaman con alegría las virtudes celestiales y los santos serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza.
Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Y acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha devoción decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu.
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oración final. Señor Jesucristo, alimentados con tu sagrada Eucaristía, te pedimos humildemente que lleves a la gloria de la resurrección a los que redimiste en el madero de la salvación de la cruz, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, invocamos la presencia de nuestra Madre, que es auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén.